Vamos a conversar en estos momentos con el licenciado Cándido Simón. Buenas tardes, ¿cómo está usted, licenciado? Buenas tardes, feliz. Qué bueno, qué bueno. Es la mejor expresión que he escuchado un lunes, Ya feliz. lo sabe. Qué bueno. Usted está llevando a cabo. Tiene mucho cuarto y gasta poco, pero Oiga, siempre está feliz. oiga, don Jaime Simón, ¿usted escuchó? Jaime me ha soltado a mí en banda. Él y Germán Borrell me soltaron. Es que usted nunca invita, profesor, usted no invita. Eh, Usted no paga nunca la invitación, profesor. la suerte es que Arimendi me hospeda. Hoy queremos conversar con usted sobre el conflicto de los terrenos del señor Domínguez. ¿Qué usted nos puede explicar sobre esto? Es que ahí no hay conflicto, porque hay conflicto cuando los temas están en sede judicial. Y el ex alguacil que recurrió a los medios de comunicación para insultar a todo el mundo, no ha perdido el caso en sede judicial. Cada vez que ha intentado una acción le fallan en contra. Esa es la razón por la que él ha concurrido a los medios, porque hay una frase famosa de Cicerón, que era un orador impresionante, que él decía: cuando carezcas de argumento, asusa, al contrario, es decir, buféalo. Entonces lo que él está tratando es justamente de generar un conflicto en la opinión pública, pero en definitiva en sede judicial no hay ningún conflicto, porque eso tiene su título de propiedad desde 1949, en que se hizo un señor llamado Carlos López Western, 1949, logró hacer un saneamiento de ese terreno y se pidió certificado de título. Y en 1989 sus herederos se hicieron una determinación y transfirieron los bienes a su nombre con certificados de título. Entre otros, hay una porción de una castillo que ese ex alguacil tiene ahí en la Ensenada, que una parte de eso está en los terrenos justamente de los López, los herederos de López Wester. Y el conflicto es con ellos, no es con Fausto, porque ellos sí lo tienen procesado a él, porque dicen no, los jueces han reconocido que una parte de ese castillo está construido sobre el terreno de esos herederos y él no se lo ha comprado a aquellos con quienes tienen el conflicto. Por eso en Puerto Plata hay dos sentencias de primera instancia, Corte de Apelación, que lo condenan a él a 3 meses de cárcel y además de eso a 2 millones de pesos de indemnización. Y su dolor es porque en esa misma sentencia, tanto en primera instancia como en la Corte de Apelación en Puerto Plata, ordenaron la confiscación del castillo que él tiene ahí y la demolición en la parte que es propiedad de los López Díaz, que con quien él tiene el conflicto. No sé por qué le marcha a Fausto. Lo que sucede es que él hace buen discurso y cuando te viene él le cree. Dígale que le exhiba un solo documento de la persona a quienes representa, porque él no es samaritano. Él es abogado del buzo, él es abogado de esos americanos a quienes lo engañaron, porque parece que le vendieron en un sitio sin ser propietario quien le vendió, que no fue Fausto. Él es abogado del Mocano, es lo que es abogado de parte, y él ha ido ahí incluso ante el abogado del Estado, ante Bielka Calderón, que es abogado del Estado en el Tribunal de Tierras, Jurisdicción Inmobiliaria, ahí en Santiago, y le dieron fuerza pública en contra de sus clientes. Entonces él asume que todo el que le falla en contra es ladrón, es atacador, es miembro de una mafia. Fausto compró esos terrenos, una parte de esos terrenos, no todo, en la parcela 10D. El IAD tiene tierra en la parcela 10A, muy lejos de ahí. Él dice que ese terreno es del IAD. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Pero y a su vez, Fausto se lo compró a Franacile. Franacile es propiedad de un señor de, creo que Abraham Selman Hasbun, algo así. Y Fausto le compró a él hace 11 años. Fausto hace 11 años ni político era, porque es lo que es empresario, pero Fausto tiene apenas un año y algo Fausto Domínguez, de diputado, y no lo que es empresario, y ya saliendo un proyecto ahí. Entonces resulta que él o sus clientes se la han montado con él, pero Fausto no le ha hecho desalojo a nadie. Quien le hizo el desalojo con auxilio de fuerza pública al señor que se llama, le dicen el Mocano, que es su cliente,
fue Franasí, decía Abraham Selman, no fue Fausto, porque Fausto no tiene interés en esa casa que efectivamente construyó ese señor, evidentemente en terrenos de los López Díaz, y pues evidentemente lo desalojaron porque no tiene título, su cliente. Y el propio ex alguacil, Amadeo Peralta, que fue muy exitoso como alguacil, pero como abogado ha tenido algunos tropiezos, aunque él dice que es abogado, bueno, yo respetaré eso, pero bueno, amén. Lo que pasa es que como abogado le ha ido muy mal, y entonces, como él accede a estos medios, pues él en los medios ha logrado montar una campaña de imputaciones y de maledicencia y de insultos, pero el que tiene la razón no insulta. Hay un famoso ex gobernador de Puerto Rico que él decía: la verdad no grita, la verdad convence. Convenza con documentos, amigos, si usted es tan jurista tan bueno, ante los tribunales correspondientes, pero en cada sitio que va le rechazan las peticiones porque no lleva fundamentos. Eso es todo, absolutamente todo. Pero óigame, conflicto no hay. Conflicto ha pretendido imponerlo él y sus clientes y han fracasado, incluyendo el sábado pasado, que anunció al mundo entero que la Procuraduría General de la República, entiéndase, Miriam Germán y Jenny Berenice, habrían, según él, ordenado que 16 agrimensores de mensura catastral fueran a hacer un deslinde de un terreno que está delindado de hace muchísimos años. Y eso era mentira. Lo que había era, óigame qué era lo que iban a hacer, no sé si era él que manejaba eso, lo que sí sé que es mentira que fueron procuradores ahí, lo que sí sé que es mentira que la policía iba para allá, lo que sí sé que es mentira que se haya ordenado que fuera de que un procurador de la Corte de Puerto Plata esos terrenos. Son mentiras. Lo que sí había, y sí es verdad, es que tenían planes con 40 hombres apostados ahí para ir a invadir los terrenos de Fausto, cosa que no pudieron, razón por la cual entonces tienen un poco de disgusto ahora. Y fíjense que ustedes saben de comunicación más que yo. Si ustedes ven los videos, una señora que habla como americano machucado, esa señora evidentemente fue apostada para hacer ese espectáculo. ¿Por qué? Porque es mentira que Fausto estuviera ahí. Fíjense que en el video no aparece. Entonces resulta que hacen un montaje y señalan una persona enmascarada, con mascarilla y una gorra, que ni siquiera tiene la contextura de Fausto, que ustedes saben que es un hombre blanco, pequeño, tipo como Mocano, ¿cómo le llamamos en el campo? Jipato. Entonces, dicen que ese era él y dice la señora que era él. Eso es mentira, todo es un montaje. Que le salió mal porque no pudieron invadir, porque Fausto tomó las medidas correspondientes dentro de su terreno, no en la calle. Y con el buzo, déjenme darle esta novedad. Ese señor, cuando Fausto compró, efectivamente tenía un restauroncito muy conocido dentro de esa parcela. Y Fausto Domínguez lo que hizo fue, para no lidiar con él, que llegaron a un acuerdo mediante un contrato debidamente legalizado y registrado, que yo lo tengo escuchando esta conversación. En ese contrato, el buzo convino que era invasor o poseedor sin título con Fausto salirse, y Fausto convino con él pagarle 3 millones de pesos, le pagó 1.700.000, le avanzó, y que cuando él se saliera llevaba a la otra parte. Él se salió y entonces resulta que incluso compró una casa fuera de ahí y el restaurante lo tiene fuera de ahí, en la calle, y resulta que él después dijo que no era 1.300.000 que le debe, sino que tenía que darle 5 millones de pesos, porque entonces Fausto dijo, por así, no, porque esto fue lo que convenimos. Esa es la razón por la cual el buzo, que también es cliente de ese ex alguacil, que se llama Amadeo Peralta, y está actuando como abogado de ellos, y hay que ser honestos, yo soy abogado de Fausto. Yo no tengo por qué decir que soy un samaritano ni que soy un poeta, yo no vivo de la poesía. Yo soy abogado y vivo de la abogacía. ¿Por qué usted decir, no transparentar ante ustedes los medios, que está actuando como abogado y que ha perdido en cada parte, incluyendo su propio caso, porque está condenado? Que esa sentencia la anularon, eso también es mentira. ¿Oigan por qué? Porque cuando él recurrió en casación, después de haberle dado 2 tablazos en Puerto Plata, recurre en casación ante la Suprema Corte de Justicia, la Sala Penal le declaró inadmisible el recurso.
Después solicitó una revisión y se los rechazaron en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Otra vez solicitó otra revisión. Van 6 sentencias con lo que estoy diciendo. Se las rechazaron. Fue al Constitucional. Entonces el Constitucional lo que hizo fue que le ordenó a la Suprema Corte de Justicia que conozca el recurso de casación. Eso está vigente, eso está vivo todavía. ¿De dónde le sale a él decir que fue anulada la sentencia? La de la Corte de Puerto Plata está viva, la de primera instancia está viva. Están en la Suprema Corte de Justicia conociendo del recurso de casación, a ver si él logra revocar eso, porque si no logra revocar eso, lo próximo es que caiga preso, que tenga que pagarle 2 millones de pesos a esta gente, y Fausto no tiene que ver con ello, y que además de eso le demuelan un castillo que tiene ahí, que lo construyó según los López Díaz y según los jueces. Escúcheme, doctor. Ese es el conflicto de intereses que él tiene. Doctor, Fausto no tiene nada contra él ni le ha hecho nada. Ni siquiera creo que se hayan saludado nunca. ¿Por qué entonces le marcha a Fausto? Doctor, escúcheme, pero ¿cómo dice usted que los herederos de Carlos Wester? ¿Qué me habla? José de Bares le habla. José, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Cuando Jurisdicción Inmobiliaria emitió una certificación señalando que no hay acto de notoriedad, ni acta de nacimiento, ni acta de matrimonio, ni ningún otro documento que den origen a la resolución mediante la que se determinó heredero de Carlos Wester. Es decir, Carlos Wester no tuvo descendientes, no tuvo herederos. Espérese un momentito, vámonos por partes, que yo hago mi tarea. Jaime lo sabe. Mire, un momentito, vámonos por partes. Es que eso no nos concierne a nosotros. Si él tiene razón, entonces que impugne, si tiene calidad para hacerlo, una resolución del Tribunal Superior de Tierras de 1949. Eso es palabra de Dios judicial, ya eso no es impugnable por parte. ¿Por qué no le impugna? En vez de ir a buscar certificaciones y no sé cuántas cosas, lo que sí tengo yo es una copia certificada de esa resolución de 1949. Y óigame una cosa, no soy partidario de las épocas de Trujillo, pero eso fue en época de Trujillo, los agrimensores no podían hacer relajo en esa época. ¿Usted entiende? O sea, yo no quiero pensar que en 1949, en plena época de Trujillo, un agrimensor llamado Eugenio Cunjar, hijo de un hombre notable, tan notable de Puerto Plata, que el liceo de Puerto Plata se lleva el nombre de Eugenio Cunjar, que fue un gran educador, un hijo y una calle de Puerto Plata, una de las calles principales de Puerto Plata, yo soy de ahí, a mí no me pueden hablar por mímica, lleva el nombre de su papá, uno de los hombres más serios. ¿Y sabe quién fue el abogado? Amílcar Pérez, de Puerto Plata. ¿Y sabe quién fue en esa época, 1949? ¿Y sabe quién fue el abogado que hizo la determinación de herederos? Ney Finke, en Puerto Plata. Una de las personas, oiga, Ney Finke en Puerto Plata es como, ¿cómo se llama el abogado que lleva el nombre del Palacio de Justicia de aquí de Santiago? Exactamente, o sea, eso era Ney Finke en su época, es decir, una persona notable de Puerto Plata que no hacía relajo. De todas maneras, mi escenario no es aquel, mi escenario es este. Si él tiene algo que decir en sede judicial, si tiene calidad que impune esos actos, déjeme decirle, eso sí, una parte de lo que él tiene en su castillo se la compró a los López Díaz o a los herederos López Huestes. En consecuencia, si los bienes, si ellos no eran herederos, se le va el castillo a pique también, porque si el Estado le va a marchar a lo que Fausto ya adquirió en esta época, en este siglo de buena fe, como comprador de buena fe sobre la base de unos títulos que son irrevocables, y el Estado entonces entra en ese escenario, lo primero que va a hacer entonces sería tumbarle su castillo que colinda con lo de Fausto. Y fíjese que Fausto no tiene que ver con él, ni él con Fausto. La pregunta que me hago es, ¿por qué entonces él le marcha a Fausto? Le digo por qué. Porque en esta época usted decir que es policía, que es guardia o que es diputado, eso parece que es lo peor del mundo. Por eso incluso, y solo lo doy estos datos y me disculpan, por eso incluso él ahora mete en el escenario a Robiú. ¿Y qué demonios, escúcheme usted, tiene Robiú que ver con eso? No fue Robiú que hizo desalojo ahí, ni fue Sestur. Ese desalojo lo hizo la policía con un alguacil que le prestó la Procuraduría, la abogada del Estado, Vieca Calderón, a quien ustedes conocen, como abogado del Estado, a Franacil. Fausto no tiene que ver con eso, ni Robiú. Pero mete a todo el mundo, lo enreda ahí, y entonces a ver si pesca algo. Naturalmente,
va a ser difícil en sede judicial. He entrado a los medios porque él los convocó aquí, y entonces yo aquí también se pelea un chingo, ¿usted me entiende? Muy bien, muchas gracias, Cándido Simón, doctor Cándido Simón, por esas aclaraciones. Gracias.